también tener el placer de recibir a nuestro primer invitado, el doctor Ismael Reyes, quien es el presidente del Partido Demócrata Institucional, PDI, que fue la organización, la primera en que se anunció un pacto entre la Fuerza del Pueblo y el PDI. Bienvenido. Bienvenido, doctor, un placer tenerle con nosotros. Gracias, buenos días, me siento privilegiado de estar con ustedes aquí para compartir en esta mañana lluviosa, pero donde hay noticias importantes. Así es, y bueno, la más importante desde el punto de vista político fue la alianza que se logró finalmente conformar entre el PLD, la Fuerza del Pueblo, y el PRD, entre los demás partidos del sistema. ¿Cómo ha caído ese anuncio? Bueno, yo pienso que ese anuncio da estabilidad en este momento al tema de las diferentes candidaturas presidenciales. Porque fíjese que ese acuerdo es un acuerdo que permite a los llamados partidos tradicionales del país con la Fuerza del Pueblo llevar candidatos comunes a nivel congresual y a nivel municipal en prácticamente todo el territorio nacional. Pero se mantiene la independencia en cuanto a las candidaturas presidenciales. La importancia de ese acuerdo es que galvaniza el pacto entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, cuyos candidatos se enfrentarán al presidente de la República en su intento de reelección y que en una segunda vuelta, que es lo que está previsto, el que haya quedado por encima del otro en términos votacionales va a recibir el apoyo del que quedó en el lugar posterior. Eso hace que en una segunda vuelta el enfrentamiento sea muy cerrado, porque le será muy difícil al presidente de la República tener la victoria en una segunda vuelta frente a una alianza opositora que va a tener a los dos partidos mayoritarios más fuertes, al PRD, que ha entrado también a esa alianza, un PRD que obviamente hay que admitir que está disminuido en términos de membresía política porque la mayor parte se fue al PRM. Pero esa historia que desde el año 1939 ha descrito la sigla PRD, eso tiene una fuerza psicológica, una fuerza de impacto en la sociedad, doctor, que permite incluso galvanizar sentimientos de todos aquellos que hemos sido formados en el pensamiento del doctor Peña Gómez. Pero vamos a ver lo siguiente, ustedes como PDI, ¿son parte de este acuerdo de ayer o su acuerdo con la Fuerza del Pueblo tiene otra significación? El acuerdo con la Fuerza del Pueblo y el PDI, el PQDC, el Bloque Institucional Social Demócrata BIS, es un acuerdo con la Fuerza del Pueblo. Pero automáticamente ese pacto... ¿Cómo se llama esa parte de ese acuerdo? Ese acuerdo tiene que ver con los partidos que hemos entrado en alianza con la Fuerza del Pueblo para una alianza que se llama Ganaremos. Ganaremos. Esa alianza, Ganaremos, obviamente, automáticamente se extiende para una segunda vuelta a la alianza del PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero a nivel de la construcción de boletas comunes, como municipal, por ejemplo, las municipales que son en febrero, ¿ustedes entran como parte de este acuerdo o ustedes tienen un acuerdo en paralelo con el acuerdo de ayer? Mira, debido a lo complejo de tanta gente que está aspirando a cargos selectivos congresuales y municipales, hemos tenido que distinguir entre los cargos que son uninominales y los cargos que son plurinominales. Diputados y regidores, al ser una cantidad que sobrepasa de 3, 5, 7, 8, 9, 10 por cada una de las demarcaciones electorales, ahí se ha creado entonces una alianza mayor que se llama Juntos Podemos, donde se congregan una serie de partidos políticos que llevarán candidatura presidencial independiente en la primera vuelta,
pero que los intereses de los partidos hacen que se junten para apoyar a candidatos comunes a nivel municipal. Y en lo que respecta al Congreso Nacional, pues por igual. Porque recuerden que los cargos plurinominales son a través del voto preferencial. Por vía de consecuencia, si en la provincia de Higüey, por ejemplo, tenemos 5 diputados, ¿qué hemos hecho los partidos de Juntos Podemos? Otorgarle a los partidos más importantes con mayor presencia en Higüey esos 5 cargos. Pero si venimos a la Romana, entonces en la Romana los partidos que tienen cargos ya en Higüey no están en la Romana. Y de esa forma hemos cubierto todo el país con las candidaturas plurinominales. Eso no genera más confusión que éxito en el electorado. Mira, yo pienso, al igual que lo estudiamos en el marco de Juntos Podemos, que ese va a ser un estreno para el año 24, un tubo de ensayo importante, porque eso antes no se había hecho en la República Dominicana. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que los cargos plurinominales, la gente vota de manera preferencial en función del candidato local. Porque el interés de un diputado local, el interés de un regidor de un ayuntamiento no tiene característica nacional, sino que tiene una característica local. Por tanto, en la ubicación de buenos candidatos, de buenos dirigentes, de buenas figuras locales, es obvio que vamos a sacar una gran cantidad de partidos. Es una proyección que ustedes han hecho de lo que puede ocurrir, porque no hay mucha experiencia en ese sentido. No existe. Aún las figuras que se pueden considerar o vienen de la sociedad civil o vienen con cierto nivel de independencia partidaria, han salido en las boletas, pero sobre la base de alianza con los partidos grandes. Mira, es que yo pienso que llegó el momento que eso hay que romperlo, porque los grandes partidos te concitan a nivel presidencial, porque la presidencia es la gran votación nacional, es la gran figura, es el poder ejecutivo de la nación. Pero a nivel de ayuntamientos y a nivel de cargos congresuales, yo pienso que la gente se fija mucho en qué candidato tengo para votar. Va a depender del liderazgo local que tengan esos dirigentes. Ahora, pero eso no deja de ser un ensayo riesgoso, porque ustedes están experimentando para ver si algo funciona, pero en unas elecciones las cosas son muy concretas. Bueno, pero todo es un riesgo en términos de que hay que innovar y el país tiene que avanzar. Si otras naciones lo hacen y han tenido éxito, pensamos que también lo va a haber en la República Dominicana. ¿Usted conoce esas 86 alcaldías que han pactado ayer los partidos Fuerza del Pueblo, PLD y PRD? Bueno, la han consensuado en más de la mitad del territorio. Sí, como un 60% más sería. Claro, más del territorio nacional. Pero usted conoce, y le hago la pregunta porque ahorita Laura se preguntaba por los grandes escenarios, por ejemplo Santiago, San Juan, el Distrito, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, en fin. Como ese pacto se firmó ayer tarde y eso se manejó durante meses de manera muy cerrada, ¿no?, entre los partidos de la alianza, no puedo darte ahora el detalle de cuáles fueron esas provincias. Usted no conoce en detalle cuáles son las 86. Perfecto, no lo tengo en detalle, pero sí te puedo decir que ha sido en aquellas provincias más importantes del país donde esta alianza obviamente va a barrer. Y usted que ha estado en las conversaciones de estos acuerdos, vimos que de los 32 senadores, solo 4 se pudieron consensuar. En el caso de Barahona, que la tiene el PLD, en el caso de Hermanas Mirabal, que la tiene la Fuerza del Pueblo, la Romana, que la tiene ahora el PRD, y Atomayor, que la tiene el PRM, imagino que no sé a quién se la habrán asignado ahí, no sé si al PLD. Mira, Percio y Laura, el proceso electoral del año próximo es un proceso muy sui generis. ¿Por qué se trata de un proceso donde va a acudir como candidato del partido de gobierno el actual presidente de la República, Luis Abinader? El presidente Luis Abinader es un viejo amigo,
está bien percibido por la sociedad como un hombre sano, como un hombre bueno, incluso como un hombre trabajador. Pero Luis tiene varios problemas como presidente de la República que lo convierten en un candidato fácilmente derrotable, y me explico. ¿Fácilmente derrotable? Fácilmente derrotable, y me explico. Número uno, andan unos videos por ahí en redes sociales donde Luis era un adversario de la reelección presidencial. Están ahí los videos. Y esa postura de Luis no es más que producto de la formación que nos dio el viejo Partido Revolucionario Dominicano, que con la experiencia de la segunda, o no de la segunda, de la primera reelección del presidente Rafael Leonidas Trujillo Molina, devenido en dictador del país por el tema de la reelección presidencial. Cuando el presidente Trujillo gana en el 30, se reelige en el 34. Vuelve y se reelige en el 38. Ahí surge en la comunidad del Cano en La Habana, Cuba, en la mano de dominicanos que habían emigrado hasta Cuba en ese momento, la formación del viejo Partido Revolucionario Dominicano, 1939. Don Nicolás Silva, que fue un maestro que yo tuve durante muchísimo tiempo en el marco de la política, me contaba cómo esa mañana en esa comunidad en las afueras de La Habana, en el Cano, estaban contentos allí los dominicanos formando a un partido democrático y fijaron en los documentos fundacionales la no reelección presidencial como un concepto básico para el PRD. ¿Por qué? Porque teníamos el antecedente de un presidente que fue popular, como el presidente Cáceres. ¿Qué fue lo que pasó en la República Dominicana para que tuviéramos a un Trujillo en el poder en el año 1930? Doctor, y resulta relevante el día de hoy hacer el análisis del trujillismo cuando tenemos una constitución que permite 2 reelecciones consecutivas. Sí resulta. Que además, por ejemplo, fue lo que le permitió a Leonel Fernández también reelegirse en su momento. Pero con una diferencia. Y le voy a decir por qué resulta no solamente relevante, históricamente importante, porque es un tema ético y moral y es un tema también de principios, de lo que se trata aquí. Trujillo pudo entronarse como dictador por los temas de reelección presidencial. Entonces, era básico en el PRD ese criterio. ¿Quién rompe ese criterio en el PRD? El expresidente Hipólito Mejía, que es dueño hoy de la mitad del gobierno del PRM. Y esa ruptura se da en el año 2003, cuando la Constitución de 1994, que representaba la victoria más poderosa del doctor Peña Gómez frente al doctor Balaguer, cuando se dio todo el problema del fraude del año 1994, el doctor Peña Gómez obliga al doctor Balaguer a establecer como principio constitucional la no reelección presidencial. ¿Quién rompe eso? Hipólito Mejía, cuando llega presidente de la República. Y todo eso es muy interesante, doctor. Sí. Se supone que eso lo van a cobrar, presidente. El presidente Luis Abinader está habilitado por la Constitución y no la modificó él. Pero le quiero expresar lo siguiente, y hay que ver la historia. El segundo hombre de este gobierno, que es Hipólito Mejía, es el que rompe con ese principio histórico que lleva prácticamente a la confrontación final del viejo Partido Revolucionario Dominicano, que produce una escisión que se llama PRM. Pero en la campaña interna del PRM, el actual presidente de la República satanizaba la reelección presidencial y ese mensaje lo tiene la gente. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que Hipólito Mejía modificó comprando 12 diputados en el Congreso Nacional una constitución para reelegirse y perdió
y Doctor, este presidente actual, tiene la reelección permitida a nivel constitucional, pero tiene un problema interno terrible. Doctor, pero... ¿Dónde? ¿En el PRM? Claro. Pero yo veo a esa gente muy tranquila con la idea de que el presidente sea el candidato. Y eso piensa Guido Gómez Mazara. Y eso piensa Ramón Alburquerque. Pero ahí habrá primarias. Hay una primaria, doctor. Pero bien, pero no hay una unificación de criterio. Pero déjeme o es entender, que doctor, usted piensa... ¿Ustedes entienden que va a ser fácilmente derrotable el presidente Luis Abinader porque tiene un conflicto moral con la reelección? Mire, el presidente va a ser derrotado por varios aspectos. El tema del conflicto moral con la reelección, aunque usted no lo crea, va a tener un peso en este proceso electoral. Pero el peso mayor no será ese. Además, el peso mayor además va... el presidente va a competir con dos reeleccionistas. Pero el doctor Balaguer... Porque lo es la Fuerza del Pueblo y lo es Pero el doctor Balaguer y la Fuerza del Pueblo y el PLD nunca dijeron que eran antireeleccionistas. Doctor, pero es la diferencia. Pero las ideas políticas evolucionan. Miren cómo el PLD y la Fuerza del Pueblo acaban de cambiar de opinión. Mire, si las ideas... Después de pasarse varios años desbaratándose. Doctor, decía Ortega y Gasset que las palabras de los políticos siempre hay que tomarlas de manera provisional. Pero déjame decirte, cambian. Esa provisionalidad es lo que te permite a ti mantener el poder o perder el poder. Doctor, pero hay razones, cuando usted dice que hay razones que el presidente es derrotable, porque todo el que se somete a una competencia es derrotable. Pero no derrotable, fácilmente derrotable. Exacto. Y le voy a explicar por qué, si me lo permite. Exactamente. Entonces, pero lo que le quiero preguntar es, vamos a verlo desde el punto de vista de su gestión de gobierno. ¿A dónde están las debilidades que pueden ustedes detectar en el orden económico, social, para derrotar al presidente y construir una oferta creíble que convenza al electorado de poder sacarlo del poder? Mira, lo primero, para ir al origen, es que el éxito del actual presidente de la República en el PRM en el año 2020 fue un éxito que se lo produjo todo un pueblo que en ese momento estaba irritado con el PLD, donde diferentes organizaciones sociales, políticas, comunitarias, sintieron cansancio de los 20 años del PLD y todo eso benefició al al actual presidente de la República, Luis Abinader. ¿Y usted cree que ese rencor ya se terminó? No, eso está completamente agotado, porque es que el presidente se enfrenta ahora a lo siguiente. Un PRM que estaba unificado en el 20 no lo está hoy para el año 24. Y el presidente va a tener una decisión interna en los próximos meses en lo que respecta al tema de Guido Gómez Mazara y del ingeniero Ramón Alburquerque, que aunque ustedes quizás no lo han observado, tienen un peso específico en importantes nichos de ese PRM que no es más que el antiguo PRD. Eso va a pesar internamente. Número uno, un partido no compacto. Número dos, fuerzas políticas y sociales que estuvieron en ese momento en contra del PLD favorecieron la elección presidencial del presidente Luis Abinader. Hoy no tiene esas fuerzas sociales en beneficio de él. Es más, si la división no ocurre en ese momento en el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Fernández por un tema que asumió como responsabilidad para impedir la reelección número 3 que intentaba hacer en principio Danilo Medina, si el presidente Fernández no se marcha del PLD, el PRM jamás hubiese llegado al poder. Quiero preguntarle a propósito de esa observación que usted hace, el efecto de la ausencia de los dos principales líderes de los partidos PLD y la Fuerza del Pueblo frente a este acuerdo. ¿Cuál es la percepción que deja? ¿Cuál es el mensaje que deja? ¿O cuál es la fortaleza que deja de aportar a un acuerdo de esta norma? Porque, por ejemplo, cuando el presidente Fernández pactó con usted, se reunió con usted y presentaron la alianza. En cambio, aquí hay enviados, pero las dos cabezas no se han sentado en la mesa.
como fue, por ejemplo, el Frente Patriótico. Que En la política se manejan dos factores, la táctica y la estrategia. Aquí, ¿frente a qué estamos? Frente a una Aquí estamos frente a una acción elegantemente montada, donde por conveniencia política, obviamente, tenemos que se preparó un acto con la ausencia de las principales figuras para que esa presencia tenga mayor impacto en una segunda oportunidad. Es decir, que hay una posibilidad de que ellos se presenten juntos frente al electorado para hacerle mostrar que están unidos, que están... ¿Y dónde dejamos la parte humana de la política y esas profundas heridas y dolores personales que hay entre esos líderes? Mira, es que hay que seguir el ejemplo de Jesucristo, que dijo que había que perdonar hasta 70 veces 7. Pero aquí parece que no ha ocurrido ninguna. Sí, hay perdón recíproco, ha habido perdón recíproco para que esa concertación pueda darse. Sí. Pero quizás lo más importante es señalar en la mañana de hoy. ¿O hay conveniencia vista en la mira? ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que la política no es como la fe, y en la política las cosas hay que verlas. Bueno, pero mira, la fe es por conveniencia, Ajá. porque tú lo que quieres es que ir al cielo, por eso tú ejerces la fe, por eso hay creencia. Entonces, en la política el fundamento es la toma del poder. Bueno, ahora, lo importante es para qué tú quieres el poder. Hay una diferencia, en la fe no hay crítico, en la política sí. Bueno, la crítica es social, eso está permitido y eso está bien, y es útil incluso que lo haya. Pero quizás me gustaría dejar un mensaje aquí final en este matinal, y es decirles a ustedes que el presidente de la República, Luis Abinader, siendo un hombre bueno y un hombre trabajador, está haciendo un gobierno defectuoso como resultado de funcionarios incompetentes que el pueblo dice hay que sacarlo del poder. Luego, esta gran concertación que el presidente Fernández ha estado motivando y ha estado logrando hace que de forma definitiva se haya consolidado un bloque que va a sacar del Palacio Nacional al actual presidente de la República. Así como el presidente Hipólito Mejía, dueño de la mitad de este gobierno, perdió en el año 2004, es obvio que frente a lo que está ocurriendo, perderá también el presidente Luis Abinader en el 2024. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esperamos permitirme que tenga compartir con unos ustedes. días tranquilos, a pesar de estos fenómenos que hay de la naturaleza, y que bueno, yo sé que se sigue construyendo este muñeco en la medida en que avanzamos hacia la recta final de las elecciones. Señores, despedimos a Ismael Reyes, presidente del Partido Demócrata Institucional PDI. Vamos a una pausa y ya volvemos.